El tranquilo amanecer envolvía a Camelot, aquel reino de leyenda donde la justicia y la valentía se entrelazaban como los finos hilos de un tapiz antiguo. Arturo, el rey de los britanos, contemplaba el horizonte desde la torre más alta del castillo. Su mirada estaba cargada de un peso que trascendía lo terrenal. En sus manos descansaba la carta de Merlín, escrita con trazos firmes y palabras enigmáticas que hablaban de un destino ineludible: la búsqueda del Santo Grial. «Majestad», dijo Gawain al entrar en la cámara, su armadura brillando bajo los primeros rayos del sol. «Merlín ha hablado de nuevo. Su mensaje parece claro. El Grial es la clave para asegurar la prosperidad eterna de Camelot». Arturo suspiró. Desde el día en que Excalibur le fue entregada, su vida había estado repleta de desafíos que probaban su temple y fe. Sin embargo, esta misión era diferente. No se trataba de conquistar territorios ni de derrotar enemigos visibles, sino de embarcarse en una travesía espiritual. El Consejo de los Caballeros de la Mesa Redonda se reunió poco después. Lancelot, Galahad, Percival y otros héroes legendarios escucharon atentamente mientras Arturo les relataba las palabras de Merlín. «El Grial», comenzó Arturo, «es más que un objeto sagrado. Según la profecía, aquel que lo encuentre no solo traerá luz y esperanza a nuestra tierra, sino que también hallará la redención de su propia alma». El silencio reinó en la sala, roto únicamente por el crepitar de las antorchas. Fue Percival quien finalmente habló. «Rey Arturo, si esta es la voluntad de los cielos, entonces debemos obedecer. Pero no será una tarea sencilla. El Grial está protegido por pruebas que desafían el corazón y el espíritu». Merlín apareció en ese momento, como si las mismas sombras del castillo lo hubieran traído. Su mirada brillante escrutó a cada uno de los caballeros antes de asentir con gravedad. «La búsqueda del Grial no es un camino lineal», advirtió el mago. «Enfrentarán engaños, sus propios miedos y deseos más oscuros. Pero recuerden, el Grial no elige al más fuerte, sino al más puro de corazón». Arturo y sus caballeros partieron al alba, montados en corceles que parecían sentir la importancia de la misión. El pueblo de Camelot los despidió con flores y cánticos, aunque en sus ojos brillaba la incertidumbre. ¿Volverían alguna vez? ¿O serían víctimas de las muchas leyendas que hablaban de quienes buscaron el Grial y nunca regresaron? Los primeros días de la travesía estuvieron marcados por un paisaje sereno. Prados interminables, bosques bañados por la luz dorada y ríos cristalinos acompañaban al grupo. Pero pronto, la armonía fue reemplazada por señales ominosas: árboles muertos, cuervos graznando en lo alto y un extraño frío que calaba hasta los huesos. Una noche acamparon en un claro rodeado por un bosque espeso. Merlín, con su bastón de roble en mano, trazó un círculo protector alrededor de ellos. «Este lugar no es seguro», dijo con voz baja. «Más allá de estos árboles hay fuerzas que intentarán desviarlos de su misión». Mientras el fuego crepitaba, Arturo soñó con una figura femenina vestida de blanco y radiante como la luna. Ella le habló en un idioma que no entendía, pero su gesto señalando al este era claro. Al despertar, compartió su visión con los demás. «Debe ser una guía», sugirió Galahad. «Los sueños son mensajeros en estas tierras encantadas». Merlín asintió, aunque con cierta preocupación. «Quizás, pero recuerden que no todas las señales son lo que parecen. El Grial es un símbolo de la verdad, pero este mundo está lleno de ilusiones». El primer capítulo se cierra con Arturo liderando a su grupo hacia el este, siguiendo la intuición y la esperanza. En sus corazones ardía una mezcla de valentía y temor, mientras se adentraban en lo desconocido.
El bosque al este de Camelot era conocido como Broceliande, un lugar envuelto en leyendas de magia y misterio. Los caballeros de la mesa redonda avanzaban en silencio, cada paso resonando con un eco extraño entre los árboles centenarios. Las ramas parecían formar arcos góticos, como si la naturaleza misma hubiera erigido una catedral en honor a algún dios olvidado. Arturo lideraba el grupo, pero no dejaba de pensar en el sueño de la mujer radiante. ¿Era acaso la Dama del Lago? ¿O una visión enviada por las fuerzas superiores para guiarlo hacia el Grial? Mientras su mente vagaba por estas preguntas, un sonido inquietante rompió la quietud. Era una risa, suave al principio, pero que pronto creció hasta convertirse en un coro burlón. Merlín se detuvo y alzó su bastón. «No confíen en lo que oyen», advirtió. Broceliande es conocido como el bosque de las tentaciones. Aquí, el bosque juega con los deseos de los hombres y busca desviarlos de su propósito. Apenas terminó de hablar, el aire se llenó de susurros. Los caballeros miraron a su alrededor, inquietos. La niebla comenzó a formarse entre los árboles, envolviendo al grupo como un velo de engaños. De pronto, Gawain, uno de los más leales y valientes, desmontó de su caballo. «¡Madre!», exclamó con asombro. Frente a él, una figura etérea apareció entre la niebla, una mujer de cabello plateado y rostro bondadoso. «Es mi madre. Ha venido a buscarme». Lancelot intentó detenerlo, pero la figura habló con una voz dulce y persuasiva. «Gawain, hijo mío, ¿por qué seguir al rey cuando tu familia te necesita? Ven conmigo, volvamos a casa». «Es un engaño», advirtió Merlín, golpeando el suelo con su bastón. Un destello de luz dorada atravesó la figura, que se desvaneció con un grito agudo. Gawain retrocedió, su rostro pálido por la experiencia. «Lo siento», murmuró. «Era tan real». «El bosque sabe cómo probar nuestras debilidades», dijo Merlín con solemnidad. «Pero debemos permanecer juntos y enfocados». Mientras continuaban avanzando, otros caballeros comenzaron a enfrentarse a visiones similares. Percival vio a un antiguo amor, rogándole que abandonara la búsqueda y regresara a su lado. Galahad, conocido por su pureza, escuchó una voz que le prometía gloria eterna si se alejaba del grupo. Sin embargo, todos resistieron gracias a la guía de Arturo y la protección de Merlín. El rey, sin embargo, no estaba inmune a los trucos del bosque. Mientras cabalgaba, una figura apareció ante él. Era Morgana, su hermana y enemiga, cuya traición había dejado profundas cicatrices en su corazón. Pero esta Morgana no parecía hostil, vestía una túnica sencilla y tenía lágrimas en los ojos. «Hermano», dijo con voz suplicante, «he venido a pedir tu perdón. He hecho cosas terribles, pero quiero redimirme. Déjame ayudarte a encontrar el Grial». Por un momento, Arturo dudó. Era posible que Morgana hubiera cambiado. Pero entonces recordó las palabras de Merlín. «El Grial no elige al más fuerte, sino al más puro de corazón». «No puedes engañarme», dijo Arturo desenfundando a Excalibur. «El Grial no necesita de traidores ni mentirosos». Con un movimiento, la visión se desvaneció. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el grupo emergió de la espesura y llegó a un claro. En el centro había un manantial cuya agua brillaba como si estuviera hecha de estrellas líquidas. Merlín se arrodilló junto al manantial y tocó el agua. «Este es el manantial de la claridad», explicó. «Su agua puede revelar la verdad y purificar el corazón de quienes la beban». Los caballeros se acercaron uno por uno, bebiendo del manantial. Al hacerlo, sintieron cómo una paz profunda los envolvía, disipando cualquier duda o temor. Arturo fue el último en beber.
Cuando el agua tocó sus labios, tuvo una visión fugaz, un cáliz dorado descansando sobre un altar en un lugar iluminado por un extraño resplandor. Era el Grial. Merlín los observó con atención mientras se recuperaban. «Ahora están listos para enfrentar las verdaderas pruebas», dijo. «Pero recuerden, el Grial es un símbolo de la perfección divina. Solo aquellos que actúan con nobleza y fe podrán alcanzarlo». Esa noche, mientras el grupo descansaba junto al manantial, Arturo reflexionó sobre lo ocurrido en el bosque. Había sido una prueba de voluntad, una advertencia de que las tentaciones no solo provienen del exterior, sino también del interior de cada hombre. El bosque quedó atrás, pero en el horizonte se alzaba una montaña oscura, su cumbre oculta por nubes tormentosas. Arturo sabía que el camino hacia el Grial apenas comenzaba. Cuando la primera luz del día bañó el horizonte, Arturo y sus caballeros partieron hacia la montaña oscura que se erguía imponente frente a ellos. La bruma de la mañana la rodeaba como un sudario, ocultando su verdadera magnitud. Era un desafío que parecía creado por los dioses mismos, una barrera física y espiritual en el camino hacia el Grial. Mientras ascendían, el aire se volvía más pesado, cargado de un silencio inquietante. Solo el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos rompía la monotonía. Merlín, siempre vigilante, caminaba al frente, apoyándose en su bastón de roble. «Esta montaña», dijo finalmente, «es un lugar antiguo, cargado de magia. Aquí las sombras toman forma y los miedos más profundos cobran vida. Debemos mantener la fe y la unidad. Separarnos sería nuestro fin». El ascenso no tardó en hacerse más difícil. El sendero se estrechó, y pronto los caballeros se vieron obligados a desmontar y continuar a pie, guiando a sus caballos por un terreno cada vez más escarpado. A medida que avanzaban, el viento comenzó a soplar, gélido y cortante, trayendo consigo un susurro apenas audible. «¿Lo escuchan?», preguntó Percival, deteniéndose con el ceño fruncido. Los demás asintieron. Era un murmullo que parecía provenir de todas partes, como si la montaña misma hablara. Las palabras eran incomprensibles, pero cargadas de una extraña melancolía. De pronto, el murmullo se transformó en un grito y la tierra tembló bajo sus pies. «¡Preparados!», exclamó Arturo, desenvainando a Excalibur. Del suelo emergieron figuras hechas de sombra, humanoides sin rostro que se movían con una rapidez antinatural. Cada caballero se preparó para el combate, formando un círculo alrededor de Merlín, quien levantó su bastón y murmuró un conjuro en un idioma antiguo. El primer ataque fue brutal. Las sombras se abalanzaron sobre ellos, rápidas como el viento. Lancelot, con su espada brillante como un rayo, derribó a la primera criatura, pero otras dos ocuparon su lugar. Galahad, con una calma que parecía casi sobrenatural, combatía con una destreza que inspiraba a los demás. Sin embargo, las sombras parecían infinitas. Merlín finalmente lanzó su hechizo. Un destello de luz blanca brotó de su bastón, barriendo a las criaturas. El silencio regresó, pero el aire estaba cargado de tensión. Arturo, con el pecho agitado, miró a su alrededor. «¿Qué eran esas cosas?», preguntó Gawain, limpiándose el sudor de la frente. «Manifestaciones de la montaña», respondió Merlín. «No tienen forma propia, son la encarnación de nuestros miedos y dudas. Mientras permanezcamos unidos y mantengamos la fe, no podrán derrotarnos». El grupo continuó su ascenso, pero el ambiente se volvió más opresivo. Las sombras ya no atacaban directamente, pero se deslizaban entre las rocas, observándolos con ojos invisibles. La montaña parecía viva, y cada paso era una lucha contra una fuerza que quería detenerlos. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a un claro en la ladera de la montaña.
En el centro había un antiguo altar de piedra, cubierto de inscripciones que parecían brillar con una luz propia. Merlín se acercó con cautela y examinó los símbolos. «Esto es una prueba», dijo después de un momento. «El altar requiere un sacrificio para permitirnos continuar, pero no se trata de un sacrificio físico. La montaña exige algo más profundo. Uno de nosotros debe enfrentar su mayor miedo». El silencio cayó sobre el grupo. Los caballeros intercambiaron miradas, cada uno reflexionando sobre sus propios temores. Finalmente, Galahad dio un paso adelante. «Permítanme intentarlo», dijo. «He dedicado mi vida a la pureza y al servicio. Si alguien debe enfrentar esta prueba, que sea yo». Merlín asintió y trazó un círculo alrededor del altar con su bastón. «Debes entrar en el círculo y tocar el altar. Lo que suceda después dependerá de ti». Galahad respiró hondo y obedeció. Apenas sus dedos rozaron la piedra, su cuerpo se tensó y sus ojos se cerraron. Para los demás parecía como si nada hubiera cambiado, pero en la mente de Galahad la realidad era muy distinta. Se encontraba solo, de pie en un campo oscuro bajo un cielo sin estrellas. Frente a él apareció una figura vestida de negro, con un rostro que era un reflejo del suyo. «¿Quién eres?», preguntó Galahad, aunque en el fondo ya lo sabía. «Soy tú», respondió la figura. «Soy tus dudas, tus inseguridades, todo lo que escondes detrás de tu fachada de pureza. ¿Crees que eres digno del Grial? ¿Crees que tu fe es suficiente?». La figura atacó y Galahad desenvainó su espada para defenderse. La lucha fue feroz, pero no física. Cada golpe parecía dirigido a su espíritu, a su confianza en sí mismo. Finalmente, cuando estaba al borde de la derrota, recordó las palabras de Merlín. «El Grial no elige al más fuerte, sino al más puro de corazón». «No necesito vencerte», dijo, bajando su espada. «Reconozco mis miedos y mis dudas, pero no les pertenezco. Mi fe es más fuerte que tú». La figura desapareció y Galahad abrió los ojos. Estaba de vuelta en el altar, con los caballeros observándolo con preocupación. Merlín sonrió. «Has pasado la prueba», dijo. «La montaña nos permitirá continuar». El grupo retomó su ascenso, y aunque el camino seguía siendo arduo, algo había cambiado. Las sombras se mantenían a raya, como si hubieran perdido su poder sobre ellos. En el horizonte, la cima de la montaña se hacía visible, iluminada por un extraño resplandor. Arturo sabía que estaban cada vez más cerca del Grial, pero también que las pruebas más difíciles aún estaban por venir. Cuando la cima de la montaña finalmente se alzó ante ellos, Arturo y sus caballeros sintieron una mezcla de alivio y aprensión. La montaña había probado su resistencia física y espiritual, pero el camino no terminaba allí. En lo alto, rodeada de un brillo etéreo, se alzaba una inmensa puerta tallada en la roca. Sus relieves mostraban escenas de héroes, batallas y sacrificios, como si toda la historia de la humanidad estuviera grabada en ella. Merlín, con su habitual aire de misterio, se acercó a examinarla. Pasó los dedos sobre las inscripciones y murmuró palabras en un idioma perdido. Finalmente, se volvió hacia el grupo. «Esta es la puerta de los recuerdos», anunció. «Para cruzarla, cada uno de nosotros debe enfrentar los momentos que más nos marcaron, aquellos que definieron quiénes somos y por qué estamos aquí. No será fácil, pero es el único camino hacia el Grial». Los caballeros se miraron unos a otros, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y temor. Arturo fue el primero en dar un paso adelante. «Si esta es la voluntad del destino, estoy listo para enfrentar mi pasado», dijo con firmeza. Cuando tocó la puerta, un destello lo envolvió y en un instante se encontró en un lugar familiar, la sala del trono de Camelot, pero no como era ahora. Era el día en que se convirtió en rey, cuando había sacado a Excalibur de la roca.
La sala estaba llena de nobles que lo observaban con asombro y escepticismo. Frente a él apareció un joven Arturo, lleno de dudas. ¿Realmente crees que eres digno de ser rey?, preguntó su versión más joven. ¿No fue el destino quien decidió por ti? ¿Acaso no eres solo un campesino con suerte? Arturo sintió un nudo en la garganta. Había luchado con esas dudas toda su vida, pero ahora entendía que ser rey no era cuestión de nacimiento, sino de acciones. No soy digno por mi linaje, respondió, sino por lo que he hecho y seguiré haciendo por mi pueblo. Un rey no se define por sus dudas, sino por cómo las supera. El joven Arturo asintió y desapareció, dejando a su yo presente solo en la sala del trono. La visión se desvaneció y Arturo se encontró de nuevo frente a la puerta, que ahora se entreabría ligeramente. Uno por uno, los caballeros se enfrentaron a sus recuerdos. Gawain revivió el día en que había dejado a su familia para unirse a la mesa redonda, una decisión que siempre había pesado en su corazón. Percival se vio a sí mismo enfrentando el rechazo de su padre, quien nunca creyó que sería un verdadero caballero. Lancelot, por su parte, revivió su traición al rey Arturo y el amor prohibido que había compartido con la reina Ginebra. Cada caballero salió de su experiencia cambiado, sus rostros marcados por la intensidad de lo que habían vivido. Finalmente, solo quedaban Merlín y Galahad. Merlín se acercó a la puerta con cautela. Aunque su apariencia era la de un hombre seguro y sabio, su mente estaba cargada de secretos y arrepentimientos. Cuando tocó la puerta, fue transportado a un tiempo antes de Camelot, cuando había sido un joven aprendiz de magia. Allí vio a su maestro, un hombre anciano que lo había instruido en los caminos de la magia, pero que había caído víctima de la ambición. «Fallaste en protegerme», dijo el anciano, su voz llena de reproche. «Con todos tus poderes no pudiste salvarme del destino que me aguardaba». Merlín, con lágrimas en los ojos, respondió: «No pude salvarte, pero aprendí de tu sacrificio. Desde entonces he dedicado mi vida a guiar a otros, a asegurarme de que el conocimiento que me diste no se pierda ni sea usado para el mal. Tu muerte no fue en vano». La figura del anciano desapareció y Merlín regresó al presente, su rostro más sereno que antes. Finalmente fue el turno de Galahad. Cuando tocó la puerta, fue transportado a un vasto campo de batalla, donde sus compañeros caballeros caían uno tras otro. En el centro del campo estaba el grial, brillante y al alcance de su mano. Pero cuando extendió los dedos para tocarlo, una voz resonó: «¿Qué harás, Galahad, si tu pureza no es suficiente? ¿Qué sucede si todo esto es en vano?». Galahad cerró los ojos, su fe tambaleándose, pero luego recordó las palabras de Arturo: «El grial no elige al más fuerte, sino al más puro de corazón». «No necesito saber el resultado», dijo. «Solo necesito seguir el camino que creo correcto». La visión desapareció y Galahad regresó al grupo, con la puerta ahora completamente abierta. Detrás de la puerta había un pasillo estrecho, iluminado por un resplandor dorado que parecía provenir de ninguna fuente en particular. Arturo lideró al grupo mientras avanzaban con cautela, cada paso resonando como un eco en el tiempo. Finalmente, el pasillo se abrió a una vasta caverna, y allí, en el centro, sobre un altar de mármol blanco, descansaba el Santo Grial. El cáliz brillaba con una luz que no era de este mundo y el aire estaba cargado de una energía palpable. Arturo y sus caballeros cayeron de rodillas, abrumados por la presencia del objeto sagrado. «Lo hemos encontrado», susurró Galahad con lágrimas en los ojos. Pero Merlín, con su mirada sabia, advirtió: «La prueba final está por llegar. El grial no se entrega fácilmente. Aquellos que deseen alcanzarlo deben demostrar que están verdaderamente preparados».
Mientras las palabras del mago resonaban en la caverna, un profundo temblor sacudió el suelo y una figura oscura emergió de las sombras, un guardián del Grial que parecía hecho de la misma sustancia que la montaña. Con una voz que resonaba como el trueno, el guardián habló: ¿Quién de ustedes es digno de tocar el Grial? Los caballeros se prepararon para el enfrentamiento, sabiendo que lo que les esperaba sería la prueba más difícil de todas. El silencio en la caverna se hizo tan profundo que parecía absorber todos los sonidos. La figura que emergió de las sombras no era simplemente un enemigo físico, era una entidad que parecía formada por el mismo tejido de la montaña, una mezcla de sombra y piedra, con ojos que ardían como carbones al rojo vivo. Era el guardián del Grial, el último obstáculo en el camino hacia el objeto sagrado. La voz del guardián resonó con un eco que hacía vibrar el aire. El Grial no es un premio para los ambiciosos, ni un trofeo para los fuertes. ¿Quién de ustedes se atreve a reclamarlo? ¿Quién puede demostrar que su corazón está libre de impurezas? Arturo se adelantó con Excalibur en la mano. Sus caballeros formaron un círculo detrás de él, todos preparados para enfrentar lo que fuera necesario. «No buscamos el Grial por gloria ni poder», dijo el rey, su voz firme pero respetuosa. «Lo buscamos para traer luz y esperanza a nuestras tierras, para restaurar lo que se ha perdido. Si hay una prueba que debamos superar, estamos listos». El guardián extendió un brazo y de su mano surgió un bastón de roca negra que brillaba con inscripciones doradas. Con un movimiento, trazó un círculo en el suelo, dentro del cual apareció una llama azul que oscilaba como si tuviera vida propia. «Solo uno puede entrar en el círculo y enfrentar la prueba», dijo el guardián. «Los demás deben observar. El elegido deberá demostrar no solo su fuerza y valentía, sino la pureza de su propósito». Los caballeros intercambiaron miradas. Arturo sabía que todos eran dignos a su manera, pero el Grial no podía ser reclamado por una multitud. Se volvió hacia Galahad, el más puro de corazón entre ellos. «Galahad», dijo Arturo, colocando una mano en su hombro, «esta tarea te corresponde. Hemos llegado hasta aquí juntos, pero tu fe y tu espíritu te convierten en el indicado para esta prueba». Galahad asintió, su rostro tranquilo a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. «Haré lo que sea necesario, mi rey», respondió, avanzando hacia el círculo. Cuando cruzó el umbral de fuego azul, el aire en la caverna pareció cambiar. El calor del fuego no quemaba, pero había una fuerza invisible que presionaba contra su cuerpo, como si el peso de sus acciones y pensamientos estuviera siendo juzgado. Galahad cerró los ojos, concentrándose en su fe y propósito. De pronto, el fuego se elevó, y Galahad se encontró en un paisaje completamente diferente. Estaba de pie en un vasto desierto, bajo un cielo oscuro lleno de estrellas. Frente a él, a lo lejos, estaba el Grial, brillando como un faro en la oscuridad. Pero entre él y el cáliz había un abismo profundo, imposible de cruzar con fuerza física. «¿Cómo alcanzarás el Grial?», preguntó una voz que parecía provenir del cielo y la tierra al mismo tiempo. Galahad cayó de rodillas y reflexionó. El abismo representaba no solo una separación física, sino la distancia entre lo terrenal y lo divino. Cerró los ojos y dejó que su fe lo guiara. «No necesito fuerza ni astucia», dijo en voz alta, «solo necesito confianza en la voluntad divina». Abrió los ojos y vio que una estrecha pasarela de luz comenzaba a formarse sobre el abismo. Cada paso que daba hacía crecer la pasarela, y aunque el viento parecía querer derribarlo, Galahad avanzaba con firmeza. Cuando finalmente llegó al otro lado, el Grial estaba frente a él. Era un cáliz sencillo pero hermoso, su luz cálida y envolvente. Galahad extendió la mano, pero antes de tocarlo, la voz resonó de nuevo. «¿Por qué buscas el Grial?».
Galahad respondió sin titubear: «No lo busco para mí, sino para traer esperanza a quienes la han perdido. Lo busco para recordar al mundo que la pureza, la bondad y la fe son los caminos hacia la redención». La luz del grial se intensificó, y en un instante Galahad se encontró de nuevo en la caverna. En sus manos estaba el santo grial, brillando con una intensidad que iluminaba a todos los presentes. Los caballeros cayeron de rodillas, profundamente conmovidos. El guardián del grial inclinó la cabeza en señal de respeto. «Habéis demostrado ser dignos», dijo. «El grial está ahora en vuestras manos, pero recordad, su poder no debe ser usado con egoísmo ni ambición. Es un símbolo de esperanza, no una herramienta de dominio». Galahad entregó el grial a Arturo, quien lo sostuvo con reverencia. Por un momento, la caverna se llenó de una paz profunda, como si todo el mundo estuviera en equilibrio. «Hemos cumplido nuestra misión», dijo Arturo mirando a sus caballeros, «pero debemos recordar que este es solo el comienzo. El grial nos guiará, pero depende de nosotros preservar su mensaje y su propósito». Mientras descendían la montaña, llevando el grial con ellos, el aire parecía más ligero y los peligros que antes los acosaban habían desaparecido. Cada paso era una afirmación de que la búsqueda no había sido en vano. Cuando llegaron al pie de la montaña, un arco iris iluminó el cielo y el pueblo de Camelot los recibió con júbilo. La noticia del regreso del rey y sus caballeros con el santo grial se extendió rápidamente y una nueva era de esperanza comenzó para el reino. Sin embargo, Arturo sabía que su deber no terminaba allí. La verdadera prueba sería mantener el equilibrio y la paz que el grial simbolizaba, un desafío que requeriría de todos ellos. El viaje de regreso a Camelot transcurrió entre paisajes que ahora parecían transformados. Los campos lucían más verdes, los ríos fluían con una claridad que no habían tenido antes, y el cielo permanecía despejado como si el mundo reconociera la importancia de lo que Arturo y sus caballeros llevaban consigo. En el centro del grupo, protegido con cuidado, estaba el santo grial, su luz resplandeciente como un faro de esperanza. Sin embargo, el grupo avanzaba con cautela. Merlín había insistido en que el regreso sería tan peligroso como la búsqueda misma. Las fuerzas del mal, siempre atentas al equilibrio del mundo, no permitirían que el grial llegara a Camelot sin intentar arrebatarlo. Una noche, mientras acampaban en un claro bajo un cielo estrellado, Merlín convocó a los caballeros alrededor del fuego. Su expresión era sombría y sus palabras estaban cargadas de advertencia. El grial no solo es un símbolo de fe, sino un objeto codiciado por muchos, dijo el mago. Ahora que lo llevamos con nosotros, hemos despertado fuerzas que no descansarán hasta destruirnos. Debemos estar preparados para lo que venga. Los caballeros asintieron, sus rostros mostrando una mezcla de cansancio y determinación. Cada uno de ellos había enfrentado pruebas personales durante la búsqueda, pero sabían que el camino hacia la paz nunca era sencillo. Esa misma noche, mientras todos dormían, Arturo tuvo un sueño inquietante. En su visión, el grial se alzaba sobre un pedestal en Camelot, irradiando luz y esperanza. Pero entonces, sombras comenzaban a envolverlo, y un ejército desconocido marchaba hacia el castillo, trayendo caos y destrucción. Despertó sobresaltado, su frente cubierta de sudor. Sin dudarlo, despertó a Merlín y le contó lo que había visto. El mago asintió, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y aceptación. «Tu sueño es una advertencia», dijo. «El poder del grial atraerá tanto la luz como la oscuridad. Pero recuerda, Arturo, la verdadera fuerza no está en el grial en sí, sino en los corazones de quienes lo protegen». A la mañana siguiente, el grupo continuó su camino.
pero no tardaron en enfrentarse a la primera amenaza. Mientras atravesaban un bosque denso, el aire se volvió pesado y un extraño silencio se apoderó del lugar. Merlín levantó su bastón, advirtiendo a los demás que se detuvieran. «Algo se acerca», murmuró. De entre las sombras surgió un grupo de figuras encapuchadas, sus ojos brillando con un destello sobrenatural. Sus líderes, vestidos con armaduras negras y portando armas que parecían forjadas en el fuego mismo, se adelantaron. «Entregadnos el grial», dijo uno de ellos, su voz resonando con un eco siniestro. «No es digno de vuestras manos mortales, pertenece a quienes comprenden su verdadero poder». Arturo desenfundó a Excalibur y sus caballeros lo imitaron. Galahad, sosteniendo el grial con cuidado, se colocó detrás del grupo, protegido por los demás. «El grial no es un arma ni un trofeo», respondió Arturo con firmeza. «Es un símbolo de esperanza y no permitiremos que caiga en manos equivocadas». La batalla comenzó con una intensidad que dejó poco espacio para dudas. Las figuras oscuras atacaban con una fuerza y velocidad que parecían sobrehumanas, pero los caballeros de la mesa redonda lucharon con valentía y coordinación. Lancelot lideró la carga, su espada brillando como un rayo en la penumbra del bosque. Gawain cubría el flanco izquierdo, mientras Percival protegía a Galahad. Merlín, en el centro del grupo, conjuraba hechizos que mantenían a raya a los enemigos más cercanos. Su bastón emitía destellos de luz que desintegraban a las sombras al contacto, pero incluso su magia tenía un límite. En medio del caos, Arturo se enfrentó al líder de las figuras oscuras. Era una criatura alta y amenazante, cuya espada negra parecía absorber la luz de Excalibur con cada choque. La lucha entre ambos era feroz, un duelo de habilidades y voluntades. Pero Arturo no luchaba solo. En su mente sentía la presencia del grial, como si la luz del objeto sagrado lo fortaleciera. Finalmente, con un movimiento rápido y preciso, Arturo desarmó a su oponente y lo derribó al suelo. La criatura, herida pero no derrotada, alzó su rostro hacia el rey. «Esto no termina aquí», advirtió. «El grial siempre atraerá la oscuridad. Nunca estaréis verdaderamente a salvo». Arturo, con una mezcla de compasión y determinación, respondió: «Mientras haya quienes luchen por la luz, la oscuridad nunca prevalecerá». Con esas palabras, la figura desapareció y el resto de las sombras se desvaneció como niebla bajo el sol. El bosque volvió a la calma, aunque el grupo sabía que la amenaza no había sido eliminada por completo. Tras el enfrentamiento, continuaron su camino con mayor cautela. Cada paso los acercaba a Camelot, pero también aumentaba el peso de la responsabilidad que llevaban. Finalmente, tras días de viaje, divisaron las murallas del reino. El corazón de Arturo se llenó de emoción al ver a su pueblo esperándolos con júbilo, aunque en el fondo sabía que su tarea aún no había terminado. Cuando entraron en la ciudad, fueron recibidos como héroes. El pueblo aclamaba a Arturo y sus caballeros, y el grial fue colocado en la sala del trono, rodeado de flores y velas como símbolo de esperanza y renovación. Sin embargo, esa misma noche, Arturo convocó a Merlín a una reunión privada. El sueño de la destrucción de Camelot aún lo atormentaba. «Hemos traído el grial a casa, pero siento que nuestra misión no ha terminado», dijo el rey. «Mi corazón me dice que debemos hacer más para protegerlo». Merlín asintió, su rostro mostrando la sabiduría de alguien que entendía las complejidades del destino. «El grial es un faro, Arturo, y como todo faro, atrae tanto a los navegantes perdidos como a los enemigos. Su verdadero poder no está en protegerlo físicamente, sino en asegurarnos de que su mensaje de esperanza viva en cada uno de nosotros».
Con esas palabras, Arturo comprendió que la lucha por el Grial no era una tarea que pudiera terminar, sino una misión continua, un recordatorio de que la luz y la oscuridad siempre estarían en constante equilibrio. La luz del amanecer iluminaba las murallas de Camelot y el Santo Grial reposaba en un altar en la sala del trono, irradiando un brillo que parecía infundir serenidad a todo el reino. Arturo, sentado en su trono, contemplaba el cáliz con reverencia. Aunque lo habían traído de regreso, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El Grial no era solo un símbolo de esperanza, sino también una carga, una responsabilidad que requería una vigilancia constante. Merlín, de pie a su lado, observaba el cáliz con expresión pensativa. «El Grial ha traído luz a Camelot», dijo el mago, «pero debemos recordar que la luz siempre atrae a la oscuridad. Este no es solo un triunfo, Arturo. Es el comienzo de una nueva era, una en la que el pueblo deberá proteger el legado que este cáliz representa». Los caballeros de la mesa redonda se encontraban reunidos, cada uno con las marcas del viaje aún frescas en sus rostros. Lancelot, quien había luchado con feroz lealtad, permanecía en silencio, mientras Galahad, el portador del Grial, parecía envuelto en una paz casi celestial. Percival y Gawain, aunque cansados, estaban llenos de orgullo por lo que habían logrado. Arturo se puso de pie, su voz resonando con autoridad. «Caballeros, hemos cumplido una misión que muchos consideraban imposible. Hemos traído el Santo Grial a Camelot, pero este logro no es solo nuestro. Es un símbolo para nuestro pueblo, una promesa de que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. Nuestra responsabilidad no termina aquí». Merlín asintió y tomó la palabra. «El Grial no debe ser visto como un objeto de poder», dijo. «Debe ser una guía, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en el corazón de aquellos que luchan por la justicia y la bondad. Debemos enseñar a nuestro pueblo a vivir con los ideales que el Grial representa». La propuesta fue recibida con aprobación, y Arturo ordenó que el Grial permaneciera en Camelot, no como un trofeo, sino como un símbolo visible de los valores que habían guiado a los caballeros en su búsqueda. Sin embargo, el rey también sabía que este tesoro atraería enemigos, tanto internos como externos. En los días que siguieron al regreso, Camelot experimentó un renacimiento. El pueblo, inspirado por el regreso de Arturo y sus caballeros, trabajó con una unidad y propósito renovados. Los campos florecieron, los mercados prosperaron, y la paz reinó como no lo había hecho en años. Sin embargo, las advertencias de Merlín pronto comenzaron a materializarse. Al otro lado de las fronteras del reino, los rumores sobre la presencia del Santo Grial llegaron a los oídos de reyes ambiciosos, magos oscuros y saqueadores deseosos de reclamarlo para sí mismos. Las tensiones aumentaron y Arturo comenzó a recibir mensajes de amenaza de aquellos que veían al Grial como un instrumento de poder, no de esperanza. «Sabíamos que esto ocurriría», dijo Merlín durante una reunión en la sala del trono. «El Grial es un faro que atrae tanto a los aliados como a los enemigos. Debemos ser estratégicos y reforzar nuestras defensas, no solo con espadas, sino con la unidad de nuestro pueblo». Arturo asintió. Ordenó que los caballeros patrullaran las fronteras y que el pueblo se preparara para cualquier amenaza. Sin embargo, en su corazón sabía que la mayor prueba no sería externa, sino interna. Una noche, mientras Arturo contemplaba el Grial en la penumbra de la sala del trono, fue interrumpido por Lancelot, quien se acercó con un aire de inquietud. Su rostro, normalmente resuelto, estaba marcado por la duda. «Majestad», dijo Lancelot, inclinándose ligeramente,
no puedo evitar preguntarme si somos verdaderamente dignos de custodiar el Grial. Su poder es inmenso y temo que pueda corromper incluso a los más puros de nosotros. Arturo lo miró con gravedad. Había sentido esas mismas dudas, pero también sabía que la fortaleza de un rey radica en aceptar esas inquietudes y superarlas. «Lancelot», dijo Arturo con voz firme, «el Grial no exige perfección, solo pide que hagamos lo mejor que podamos, que luchemos por la luz incluso cuando la oscuridad intente consumirnos. Custodiarlo no es una cuestión de dignidad, sino de responsabilidad». Lancelot asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. Sabía que las palabras del rey eran ciertas, pero las sombras de sus propios errores pasados lo atormentaban. Mientras Camelot prosperaba, una amenaza inesperada surgió desde dentro. Un consejero cercano al rey, corrompido por la ambición, intentó robar el Grial en la oscuridad de la noche. Sin embargo, al tocar el cáliz, una luz cegadora lo envolvió, revelando sus verdaderas intenciones a todos los presentes. Fue capturado y llevado ante Arturo. El rey lo observó con tristeza. Este hombre había sido un aliado valioso, pero su ambición había nublado su juicio. «Tu traición no es solo hacia mí, sino hacia todo Camelot», dijo Arturo. «Sin embargo, el Grial nos enseña que incluso en la oscuridad puede haber redención. Te otorgo el perdón, pero deberás abandonar estas tierras y reflexionar sobre tus acciones». El pueblo, aunque sorprendido, aceptó la decisión del rey. La misericordia de Arturo se convirtió en un ejemplo de los ideales que el Grial representaba. Con el tiempo, la presencia del Santo Grial en Camelot transformó al reino. Los valores de unidad, justicia y esperanza se arraigaron profundamente en el pueblo, creando una fortaleza no solo de piedra, sino de espíritu. Aunque las amenazas persistieron, Arturo y sus caballeros demostraron que la verdadera fortaleza no radica en las armas, sino en los corazones de aquellos que luchan por un propósito mayor. Merlín, con su mirada sabia, observó desde las sombras mientras Arturo se dirigía a su pueblo en una ceremonia solemne. «El Grial no es solo nuestro legado», dijo el rey. «Es un recordatorio de que la luz siempre prevalecerá si tenemos la voluntad de luchar por ella». El pueblo vitoreó y las campanas de Camelot resonaron en todo el reino. Arturo sabía que el camino por delante sería difícil, pero con el Grial como guía, estaba seguro de que podrían superar cualquier desafío. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses desde que Arturo y sus caballeros regresaron con el Santo Grial a Camelot. El reino florecía bajo el resplandor del cáliz sagrado, pero Arturo sabía que la verdadera fortaleza de su pueblo no provenía solo de su presencia, sino de los ideales que encarnaba. Una tarde, mientras Arturo contemplaba el Grial desde su trono, Merlín se acercó en silencio, como si la gravedad de ese momento lo hubiera llamado. «El Grial es un faro», dijo Merlín, rompiendo el silencio, «pero también es una prueba constante. Aquellos que lo poseen deben resistir la tentación de verlo como un objeto de poder». Arturo asintió, su rostro marcado por la sabiduría que había ganado a lo largo de su viaje. «Lo entiendo, Merlín. El Grial nos fue confiado no para protegernos de la oscuridad externa, sino para enseñarnos a superar las sombras dentro de nosotros mismos». Merlín sonrió levemente y colocó una mano en el hombro del rey. «Has aprendido bien, Arturo, pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo garantizarás que tu pueblo también aprenda esta lección?» Esa misma noche, Arturo convocó a todo Camelot a una gran ceremonia en el corazón del castillo. El Santo Grial fue colocado en un altar rodeado de flores y velas, y todos los habitantes del reino se reunieron para presenciar el evento.
Caballeros, campesinos y nobles se mezclaban en un ambiente de solemne expectación. Arturo se levantó, su capa ondeando suavemente con la brisa, y su voz resonó con autoridad y calidez. Pueblo de Camelot, el grial no es un simple trofeo de nuestra búsqueda, no es un objeto que nos garantice paz eterna ni prosperidad sin esfuerzo. Es un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos, cuando ponemos el bienestar de otros por encima del nuestro y cuando enfrentamos nuestros propios miedos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente en la multitud. Pero el grial no pertenece solo a los caballeros de la mesa redonda. Pertenece a todos ustedes, porque cada hombre, mujer y niño de este reino tiene la capacidad de vivir según los valores que representa. La justicia, la bondad y la fe no necesitan un cáliz para brillar. Deben vivir en nuestros corazones. El pueblo estalló en aplausos y una nueva determinación se encendió en sus ojos. Aunque el grial seguiría siendo custodiado en Camelot, Arturo sabía que su verdadero propósito había sido cumplido: inspirar a su gente a ser mejores. Más tarde, esa noche, mientras el castillo dormía, Merlín y Arturo se sentaron junto al grial. El mago, con su mirada sabia, habló en un tono bajo pero grave. Arturo, llegará un día en que el grial deberá desaparecer de este mundo. Su propósito no es eterno, porque los hombres deben aprender a vivir sin depender de él. Pero hasta entonces debes protegerlo y recordar siempre que su poder es tanto una bendición como una carga. Arturo inclinó la cabeza, comprendiendo las implicaciones de las palabras de Merlín. El grial no era una solución permanente, sino un catalizador para el crecimiento espiritual de Camelot. Cuando ese día llegue, dijo Arturo, lo aceptaré con la misma humildad con la que acepté esta misión. En los meses siguientes, Camelot enfrentó nuevas amenazas, tanto externas como internas. Los rumores sobre el grial seguían atrayendo la atención de enemigos lejanos, pero los caballeros de la mesa redonda, reforzados por la lección de su búsqueda, defendieron el reino con una valentía y determinación renovadas. En una de estas batallas, Galahad, el caballero que había sido elegido por el grial, cayó en combate mientras protegía a un grupo de campesinos de una invasión enemiga. Su sacrificio no fue en vano, y Arturo ordenó que su nombre fuera inmortalizado en las crónicas de Camelot como un ejemplo de verdadera nobleza. La pérdida de Galahad fue un recordatorio de que la paz siempre tendría un precio, pero también fortaleció la resolución de Arturo y su pueblo. El legado del caballero vivió en las acciones de todos aquellos que tomaron su ejemplo como guía. Una noche, Arturo se encontraba solo en la sala del trono, contemplando el grial bajo la luz de la luna. Sus pensamientos estaban llenos de las pruebas y sacrificios que habían llevado al reino a este momento. Recordó a cada caballero que había luchado a su lado, a cada decisión difícil que había tomado y a cada enseñanza que el grial le había ofrecido. El grial no es solo un objeto, murmuró para sí mismo. Es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de nosotros. Su verdadera fuerza no está en su luz, sino en nuestra voluntad de seguirla. Merlín apareció en la puerta, como si hubiera sentido los pensamientos del rey. «Lo entiendes, Arturo», dijo el mago, «y mientras tú y tu pueblo recuerden esa lección, Camelot será una luz en el mundo». La leyenda del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial no es simplemente una historia de caballeros y aventuras. Es una lección profunda sobre el poder de la fe, la importancia de la justicia y el valor de enfrentar nuestras propias sombras. Nos recuerda que los mayores tesoros no son objetos que podemos poseer, sino ideales que debemos proteger y cultivar en nuestros corazones.
El Santo Grial, más que un cáliz, es un símbolo de lo que los hombres pueden lograr cuando trabajan juntos por un propósito mayor. Y aunque Camelot finalmente desapareció en las nieblas de la historia, su legado perdura en cada acto de bondad, valentía y fe que inspira a los demás. Así termina la leyenda, no con un final definitivo, sino con un llamado eterno a buscar la luz dentro de nosotros mismos. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.